Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos enfocados en esta serie y en este punto de que estamos tratando de redefinir lo que es un cristiano. Después que un cristiano es salvo, debe tener al menos conocimiento en cuanto a algunos asuntos fundamentales. Primero, Cristo. Segundo, la Escritura, la Biblia. Tercero, la Iglesia. Y cuarto, los cristianos mismos. Además de conocer estas cosas, un cristiano debe entender claramente lo que es un cristiano, cómo ser un cristiano y qué clase de vida debe llevar un cristiano. Por eso es que hemos repasado los anteriores audios. Por lo tanto, podemos afirmar que Cristo, la Biblia, la Iglesia y los cristianos son cuatro cosas que posee un cristiano. Estas cuatro cosas son indispensables. Un cristiano no tiene estas cosas simplemente en su mente. Al contrario, él posee estas cuatro cosas porque el Señor Jesús vive en él. Los que no tienen o los creyentes que no tienen claridad en cuanto a este punto no saben lo que es un cristiano. Esto es bien importante que lo mantengamos presente. Un cristiano es la suma de el hombre más Dios. Los cristianos no solo poseen el elemento humano. Su elemento es el hombre más Cristo. Esa es su componente. Solo aquellos a quienes se les ha añadido Dios se llaman cristianos. El hombre al que Dios se le ha añadido en Cristo. La diferencia fundamental entre los cristianos y los que no lo son estriba únicamente en los elementos que están en su interior. Una persona que no es un cristiano es alguien simplemente humano. Solamente es un ser humano. Sin embargo, un cristiano no es simplemente un ser humano, sino que tiene a Cristo, el encarnado en su interior. Todos sabemos que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es el agrandamiento del principio establecido por Cristo y que los cristianos son los constituyentes de la iglesia. Un cristiano es un miembro del cuerpo y el cuerpo es la suma total de todos los miembros, de todo lo que es Cristo en cada miembro. Por consiguiente, desde la perspectiva del cuerpo, su elemento es el agrandamiento de Cristo. Desde la perspectiva de los miembros, el elemento o su elemento también es Cristo. El elemento de la iglesia es el agrandamiento del principio de Cristo. El principio de Cristo es Dios añadido al hombre. Por lo tanto, los cristianos son aquellos que tienen a Cristo dentro de ellos. Si una persona se llama cristiano, pero no tiene a Cristo como el elemento de su ser, entonces es solo cristiano de nombre, pero no un cristiano en realidad. Un cristiano es alguien que tiene a Cristo en su interior. La palabra griega traducida cristiano es cristianos, una palabra que se deriva del latín. El sufijo iano significa partidario de alguien y se aplica a los esclavos de las grandes familias, o se aplicaba a los esclavos de las grandes familias del Imperio Romano. Más tarde algunos empezaron a llamar a los seguidores de Cristo cristianos o cristianoi, partidarios de Cristo. Cuando se usa el término cristiano se hace referencia simplemente a los que pertenecen a Cristo o a los partidarios de Cristo. Y eso apunta solo a una asociación externa que está muy lejos de la realidad de lo que es ser un cristiano. Más bien jamás podría hacerse o podría alguien ser cristiano de esa manera. Cristiano no es un nombre, es la unión de Cristo y el hombre. La mayoría de las personas piensan que un cristiano es un discípulo de Cristo. Así como tal vez socrático es un discípulo de Sócrates. En realidad, ser un discípulo de Sócrates es diferente a ser un discípulo de Cristo. Todos aquellos que desean seguir a Cristo y ser discípulos deben tener a Cristo en ellos. Únicamente aquellos que tienen a Cristo pueden ser discípulos suyos.
Si no tenemos la vida de Cristo, no podremos aprender a Cristo. Pero si tenemos su vida, entonces podremos ser sus discípulos y aprender de Él. Y aprender a Cristo. Los discípulos de Cristo son aquellos que tienen a Cristo en su interior como su vida, su poder, sus preferencias y su todo. Tales personas son la expresión de Cristo. Por consiguiente, un cristiano es alguien que contiene a Cristo. Por ejemplo, si una taza no contiene café, no podremos llamarla una taza de café. De hecho, sería un engaño llamarla así. Un cristiano es un Cristo hombre, un hombre que tiene a Cristo. Y esto no es simplemente un conocimiento objetivo. Debemos saber que simplemente somos como una taza de café y que tenemos a Cristo en nosotros como el café. De manera que cuando otros nos ven, aunque por fuera seamos simplemente tazas sin ningún sabor, después que beban unos cuantos sorbos de nosotros, después que entren en contacto con nosotros, habrán bebido a Cristo como el café. Todos aquellos que no tienen a Cristo no pueden ser Cristo hombres. Si alguien dice ser un Cristo hombre, pero no tiene a Cristo en su interior, es un engañador. Es el engañador más grande del mundo. Es como si una persona que no tiene dinero dijera: yo soy millonario, soy multimillonario, muy rico. Hoy en día sucede lo mismo en el cristianismo. Muchos no tienen a Cristo en su interior y aún así se hacen llamar cristianos. Entonces, ¿cómo debe conducirse una persona que tiene a Cristo en su interior y cómo debe vivir? La respuesta es muy sencilla. En todas las cosas debe inquirir en el Señor y tener comunión con Él. Especialmente los nuevos creyentes deben poner esto en práctica todos los días al relacionarse usted con los demás, ya sea con su esposa, con sus hermanos en la asamblea. Debe preguntar constantemente al Señor: ¿estás contento con lo que voy a hacer? ¿Te agrada lo que voy a decir? Más bien deberíamos dejar que el Señor tome todas las decisiones, estar seguro que todo el vivir está viniendo de la vida de Cristo, que es ahora nuestra vida. Estas palabras son muy sencillas, pero hermano, a la vez son muy preciosas. Qué tremendo que en todo pensáramos si el Señor está agradado con las decisiones, si está agradado con la palabra que vamos a decir. Puesto que hemos sido salvos y hemos llegado a tener a Cristo, a menudo debemos preguntarnos en nuestra vida diaria: cuando digo esta palabra, ¿le agrada al Cristo que está en mi interior? Cuando hago esto, ¿se siente contento el Cristo que está en mí? Dos personas antes de casarse son independientes la una de la otra. Cada una puede decidir a su antojo a qué hora levantarse, a qué hora acostarse, qué va a comer y cuándo va a llegar a casa. No son controlados por otra persona, pero una vez que se casan, deben preocuparse por el sentir de su cónyuge. La esposa debe considerar si su esposo se sentirá contento si ella llega a una determinada hora a casa o si le agrada la ropa que viste. Asimismo, el esposo debe tener en cuenta a su esposa con respecto a los mismos asuntos. Si esto es así en la relación matrimonial, ¿cuánto más debe ser en nuestro andar y vivir ahora que el Señor ha entrado en nosotros y se ha unido a nosotros? En primer lugar, una persona que es cristiana, uno que ha nacido de nuevo, tiene a Cristo. Una vez que tenemos a Cristo, siempre debemos consultar con Él, buscando su aprobación en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Esto es necesario porque cuando tenemos a Cristo, nosotros le representamos a Él en todo lo que hacemos. Es muy importante que Él esté contento y nos dé su aprobación. Recuerde que el hecho de que el Señor esté en nosotros es una gran protección para nosotros y es nuestra inmensa sabiduría. Todos los verdaderos cristianos pueden testificar, los cristianos de experiencia, que muchas veces mientras le consultaban algo al Señor, en su interior experimentaban la sabiduría a Cristo mismo, iluminación, la presencia del Señor. Muchas personas insensatas cometen actos de necedad porque no le prestan atención al Señor que vive en ellos y únicamente buscan satisfacer sus propias preferencias, deseos e ideas. Una persona es insensata si actúa independientemente del Señor y aparte de Él.
Sin embargo, experimentará y obtendrá sabiduría si está dispuesta a olvidarse de sí misma y a preguntarle al Señor qué quiere que haga. ¿Estarías contento si lo hago o no lo hago? En la generación actual tan torcida y en esta época en la que la situación de la iglesia es tan oscura, una persona que desee vivir o servir a Dios apropiadamente encontrará muy difícil tomar una decisión cada vez que se encuentre con algunos problemas o algún problema. Es como si casi todos los días se encontrara en una encrucijada, en un dilema. Su única salvación, amado, es orar sin cesar y preguntar: Señor, ¿cuál es tu camino? Tú eres el camino. ¿Es esto lo que te agrada? A muchas personas les resulta difícil creer que Dios existe, pero para nosotros es aún más difícil creer que no existe. Nosotros somos cristianos. Lamentablemente son muchas las personas que, siendo cristianas y teniendo a Cristo en ellas, viven como si no tuvieran a Cristo, debido a que no tienen lo suficiente de Él. No llevan al Señor ninguno de sus problemas, no llevan al Señor ninguna de sus decisiones antes de tomarla. Más bien empiezan a clamar después que las han tomado. Pareciera que fuera lo mismo tener o no tener a Cristo. Escuchamos de un esposo recién casado quejas sobre su esposa. Decía: no hay nadie como ella. Se va donde quiere y hace lo que le place. A ella no le importa en lo más mínimo lo que yo pienso. Muchos cristianos son así. Con respecto a ello, prácticamente no hay ninguna diferencia entre tener a Cristo y no tenerlo. Pues hacen lo que les place e ignoran completamente el hecho de que Cristo existe. Aunque tienen a Cristo en su interior, no le prestan ninguna atención. Dicen lo que les agrada, se comportan diplomáticamente como les place y tratan a los demás como se les antoja. Parece que no les importa en lo más mínimo cómo se siente el Cristo que mora en ellos. La única diferencia entre ellos y los incrédulos es que los incrédulos se comportan desenfrenadamente y de forma abierta, no importa lo que los demás piensen, mientras que esos cristianos, como son cristianos, se preocupan por su prestigio y por ello no se comportan desenfrenadamente, sino de manera oculta. Sin embargo, recuerden que nosotros, los que tenemos a Cristo, no debemos tomar la moralidad como nuestra norma de conducta. Nuestra norma de conducta es Cristo. Es a Cristo a quien tenemos que tomar como nuestra norma de conducta, debido a que la norma de conducta de Cristo es mucho más elevada que la norma de la moralidad humana. Muchas veces lo que la moralidad humana nos permite hacer, Cristo no lo permite. Es nuestra oración que el Señor nos enseñe a consultarle, que aprendamos a consultar al Señor, sí, que aprendamos a consultarle y a consultar al Señor para todo, desde lo más esencial a los asuntos más complicados. Esto es lo que realmente significa permitir que Cristo reine en nosotros. Amados, en la próxima entrega continuamos. Gracias y paz del Señor.